clase de salmos. Que el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor en este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. Veo que hay hartos hermanos y es temprano todavía, así que gloria al Señor por eso. Amén. Bien, vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? La semana pasada, hermano Ricardo, ¿no es cierto?, expuso sobre Hechos capítulo 11. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo 12. ¿Ya? Bien, vamos a orar primeramente, aunque ya oraron, pero vamos a orar igual, que es importante la oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú permites que lleguemos a tu casa de oración para estudiar tu palabra, Señor, que también hace a nuestra alma, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que se ha dispuesto, Señor, a venir a tu casa de oración a estudiar la palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra bendita, Señor, pueda hablar a nuestros corazones, pueda transformar nuestras vidas, Señor, y cada día poder estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, sea redarguyendo nuestros pecados, Señor, sea corrigiendo nuestras vidas, Señor, exhortándonos, Señor, edificándonos, Señor, y consolándonos, Señor, para que tu gloria sea manifiesta en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, y a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria al Señor. El texto clave que vamos a usar va a ser Romanos 11:36. Es cortito, así que Romanos 11:36. 11:36. Amén. Amén. Bien, dice la palabra del Señor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya, ahora lo vamos a leer todo. Acuérdense, hay varias comas ahí, así que para que nos detengamos un poquitito. ¿Ya? 1, 2, 3. Dice, amén. Gloria al Señor. Romanos 11:36. Gloria al Señor. Bien. Hechos capítulo 12 va a tratar aquí de tres personas principales, tres personajes acá. ¿Ya? Primero está Jacob, ¿no es cierto? Jacobo, el apóstol, el cual muere a espada. Después Pedro, que es encarcelado. Y la muerte de Herodes Agripa I. ¿Ya? Estos son tres personajes que van a salir en este capítulo, capítulo 12. ¿Ya? Bien. La introducción, el tema, el título que le vamos a poner a este capítulo va a ser ¿a quién debemos dar la gloria? ¿A quién hay que darle la gloria? Bien. Y los títulos de cada una de las partes de esta clase va a ser el martirio de Jacobo y encarcelamiento de Pedro. ¿Ya? Eso está en Hechos 12, del 1 al 5. Después dice Pedro es liberado de la cárcel, Hechos 12, del 6 al 11.
Número 3, testimonio de Pedro, Hechos 12, del 12 al 17. 4, Herodes castiga a los guardias, Hechos 12, del 18 al 19. Y 5, muerte de Herodes, capítulo 12, del 20 al 25. ¿Ya? Esos son los temas, los títulos de cada uno de los, perdón, los subtítulos de cada uno de los pasajes que vamos a ir leyendo. ¿Ya? Bien, sigamos. Esto es la introducción para que vamos viendo aquí. Contexto histórico. Primero vamos a leer la primera parte, que es del versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia, perdón, me equivoqué, estoy en Romano. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. El 2 voy a leer: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y el 3 también, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bien, aquí hay un hombre que se llamaba Herodes. ¿Ustedes han escuchado de los Herodes o no? ¿Cuántos Herodes conocen ustedes? Uno solo. Varios. Hay varios Herodes. ¿Ya? Hay varios Herodes. Bien, este Herodes es Herodes Agripa I. Les voy a mostrar, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible, pero me interesa que ustedes entiendan más o menos la cantidad de Herodes que hay y el contexto de cada uno de ellos, ¿ya? Así que vamos a tratar de explicar lo más que podamos. Bien, genealogía de los Herodes. Vamos a empezar con Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? Bueno, Herodes el Grande era el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿ya? Cuando nació Jesús, ¿no es cierto? Este Herodes era el que gobernaba, era el rey de Israel, puesto por los romanos, ¿ya? Entonces, este Herodes el Grande, era el que gobernaba en el tiempo que nació Jesús y el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿ya? Este Herodes, para ganarse la buena voluntad de los judíos, Herodes reedificó el templo con gran magnificencia. Se demoró 46 años en reedificar el templo. Ya eso está en Juan 2, del 19 al 20. Este hombre era un hombre malo, hombre brutal, y cruel. Este Herodes era el que gobernaba en Judea cuando Jesús nació y fue él quien mató a los niños en Belén. Este hombre era más o menos malo, ¿ah? Dice, dio muerte a muchas personas dentro y fuera de la familia, incluyendo a su propia esposa y a varios hijos. Sus víctimas fueron muertos ahogadas, ahorcadas, a fuego, a cuchillo y con tortura. Ahí pueden ver en Mateo 2, del 1 al 19, ustedes lo pueden leer en su casa, y ahí sale con respecto a Herodes. ¿Ya? Bien. Este Herodes murió. ¿Ya? Acuérdense que cuando fue, ¿no es cierto?, anunciado a José y que sé lo que iba a pasar por el ángel, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se fueron a dónde? Se fueron a Egipto, ¿verdad? Y cuando supieron que murió Herodes, ellos se volvieron a Israel. Pero cuando ellos supieron que el reinado de Herodes había dividido entre todos sus hijos, ¿ya? Estaba Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Felipe. El Arquelao se quedó con todo lo que corresponde a Idumea, Judea y Samaria. Él gobernaba toda esta parte. Antipas, que era el que decapitó a Juan el Bautista, él se quedó con todo lo que es Perea y Galilea. Y Felipe se quedó con todo lo que es la parte noreste de Galilea, que es Iturea. ¿Ya? Bien, sigamos, les voy a estar contando la historia. Entonces, Arquelao, ¿está ahí o no? La otra página, por favor. Dice Arquelao. Este era el hijo mayor, gobernó del 3 antes de Cristo al 6 después de Cristo. ¿Ya?
este hombre también era malo. Era tan malo que el pueblo, ¿no es cierto?, reclamó al Imperio Romano y lo tuvieron que sacar y pusieron procuradores romanos. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver esto? Que cuando murió Herodes, supo José y María que murió Herodes, ¿qué hizo? Se volvieron a Israel. Pero cuando supieron que en Jerusalén, en Judea, estaba reinando, gobernando Arquelao, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a Nazaret, se quedaron en Nazaret. Y ahí por eso que Jesús, ¿no es cierto?, creció en Nazaret, no en Jerusalén. ¿Ya? Y este fue deportado. Después viene Antipas, que, como le decía, está en la parte de Galilea y Perea, y este fue el que estaba con Herodías, que era la esposa de su hermano, que, ¿no es cierto?, que Juan el Bautista se lo sacó en cara, y en venganza, ¿no es cierto?, la mujer Herodías y Salomé pidieron la cabeza de Juan el Bautista, y este fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Y Felipe, que era el único Herodes bueno, que gobernó la parte de Iturea. Bueno, de la familia de Herodes el Grande viene también el nieto, que es Herodes Agripa I. Este era nieto de Herodes el Grande, ¿ya? Y este gobernaba, ¿no es cierto? Estuvo acá, dice, nieto de Herodes el Grande, nació en el año 11 a.C., criado en Roma. El emperador Gallo le dio las tetrarquías de Iturea, Traconítida y Gaulinítida en el año 37 después de Cristo. Emperador Gallo también le confirió el título de rey, más tarde gobernó Galilea y Perea. Después, bajo el gobierno de Claudio, su mando se extendió hasta incluir Judea, Samaria. 41 al 44 después de Cristo, murió en el año 44 después de Cristo. Hechos 12, sale en el 1 y en el 23. Bien, este es Herodes Agripa, el que murió comido por gusanos. ¿Por qué? Por no darle la gloria a Dios. ¿Ya? Y este Herodes Agripa fue el que, después está el Herodes Agripa II, que después lo van a ver ustedes cuando estemos más adelante, cuando Pablo, ¿no es cierto?, narra su conversión, le estaba este Agripa II y que le dice a Pablo, por poco me persuades. El otro Agripa. Este Agripa II es hijo de Agripa I. Son varios Herodes. Por eso que les quería este tiempo poder a ustedes decirles los tipos de Herodes, los distintos Herodes que habían, ¿ya? Para que supieran que son en distintas épocas. Bien. Y ahí hay un mapa que puse ahí. Y al que quiera esta diapositiva se la puedo mandar sin problema. Y ahí está, ¿no es cierto?, donde estoy poniendo los distintos lugares donde gobernaban los hijos de Herodes el Grande. Bien. Bien. En la primero que vamos a ver entonces el martirio de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro. Ya vimos la introducción con respecto a los Herodes para que supieran quién era la familia de los Herodes. No tenía muy buena reputación, ¿ya? Como personas. Bien, martirio de Jacobo y encarcelamiento de Pedro en Hechos del 12, del 1 al 5. Primero vamos a leer los versículos 1 y 2 con la muerte de Santiago. ¿Ya? Bien, dice, en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Ya? Hasta ahí vamos ya. Bien, entonces lo que hizo este Herodes Agripa fue matar a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Este es el primer apóstol que es el primer mártir de los apóstoles. ¿Ya? Jacobo. Fíjese que Jacobo fue el primero en morir de los apóstoles y Juan fue el último en morir, y eran hermanos. Algunos sacan unas conclusiones que yo no las voy a decir porque no son bíblicas, son suposiciones y las suposiciones yo no las digo. ¿Ya? Bien, entonces, pero este Jacobo era el apóstol que fue muerto a espada por este Herodes. ¿Ya? Tenía también por sobrenombre él y Juan, le llamaban los Boanerges, que es una palabra arameo que significa hijo del trueno. ¿Por qué le llamó Jesús así?
porque eran impetuosos. ¿Ah? Eran impetuosos, ellos querían todo inmediato y hacer cosas. Está ahí en el Marcos 3:17 sale esta parte, donde dice que eran Boanerges, que le dice hijos del trueno. Y en Lucas 9:51, en adelante, también hay una historia donde él no querían dejar pasar a Jesús por Samaria. Y él dijo, manda, ¿no es cierto?, un fuego del cielo para que los consuma todo esto. Entonces era bien impetuoso, ¿ya? Era bien impetuoso estos hermanos Juan y Jacobo. Pero vean ustedes cómo el Señor se va glorificando y Dios va transformando. Vemos a Pedro impetuoso también, vemos cuando le corta, ¿no es cierto?, saca la espada, y vemos al otro Pedro que ya es predicador y más amoroso, ¿no es cierto? Vemos a Juan, que después es llamado el discípulo del amor. Él trata, ¿no es cierto?, a la iglesia como hijitos y habla mucho del amor. Cómo Dios fue transformando a este apóstol, a estos dos hermanos, en ser hijos del trueno, a ser Juan el discípulo amado, discípulo del amor. ¿Ya? Entonces, hay una transformación ahí. Bien, sigamos. En Lucas 9, 51 al 56, da el relato sobre cuando él pide mandar fuego del cielo para que consuma a los samaritanos, ¿ya? A las personas que no dejaban pasar por ahí. Bien, sigamos. Otra cosa más de Jacobo, ¿ya? Que usted dice, ¿por qué se llama Jacobo y Santiago? ¿Por qué tiene dos nombres? Bueno, Jacobo era apóstol de Jesús, y Santiago viene porque en el tiempo, en el latín le decían San Jacobo, ¿ya? Entonces el latín eclesiástico se le denomina Santus Jacobus, literalmente San Jacobo, compuesto que derivó en San Jaco y después a San Yahweh, debería decir ahí porque es Yahweh, para culminar con San Iago. Entonces, todo esto viene de que después el nombre se empezó a cambiar al latín y se fue transformando hasta que en la actualidad quedó en Santiago. O sea, Santiago era como Santo Jacobo. Y en el tiempo fue cambiando eso hasta que llegó, ¿no es cierto?, al tiempo de ahora que nosotros decimos Santiago. ¿Ya? De ahí viene el nombre Santiago. Bien. Bien, entonces aquí podemos ver que fue el primero de los 12, ¿no es cierto?, en mártir, cuando la iglesia ya tenía unos 12 años más o menos, fue esto, ¿ya? Fue en el año 44 después de Cristo. Bien, después de eso, de la muerte, aquí hay algo importante, ¿ah? Si él hacía la voluntad de Dios, ¿por qué fue muerto? Si decimos que, muchas veces decimos, si nos pasa algo es para mejor. ¿Te has dado cuenta en Facebook o en las redes sociales? Si te pasó eso no importa porque debe ser para mejor. Pero la muerte no es para mejor, al mirarlo así humanamente, ¿verdad? Porque Él murió. Él murió. Pero lo importante, hermano, es que todo lo que se hace y todo lo que sucede sea para la gloria de Dios. ¿Ya? Dios tiene un propósito. Y si Él murió, Dios tenía un propósito con su muerte. Lo mismo con Esteban. Pero todo lo que pasó, mira, lo pedían y murió. Pero Dios tenía un propósito, ¿ya? Tenía un propósito. No siempre las cosas, no siempre nos van a pasar cosas buenas. No siempre, si nos pasa algo, decimos para la gloria de Dios, pero no siempre es bueno lo que nos pasa. ¿Se entiende, no? A veces decimos, ¡ay, que me ha ido mal! Gloria a Dios. Gloria a Dios. No siempre nos va a pasar cosas buenas. No siempre, pero Dios tiene un propósito. Amén. Y aquí la otra parte es el encarcelamiento de Pedro. ¿Ya?
Ahora, ¿por qué Agripa mató a Jacobo y también después encarceló a Pedro? ¿Por qué puede haber sido? ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 3, perdón? Y viendo que todo esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Por qué lo hizo? Porque esto agradaba a los judíos. ¿A quiénes se refiere a los judíos? A los líderes judíos. Agradó que matara a Jacobo. Y como vio que agradó que mataba a Jacobo, también puso en la cárcel a Pedro, porque él quería congraciarse con los judíos, porque él quería tener poder, porque él quería la gloria para él, que él fuera un Dios y que todos lo adoraran y que todos dijeran, él es el magnífico. Entonces, como vio que esto le agradaba al pueblo, encarceló también a Pedro. ¿Ya? Bien, y en el versículo 4, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Bien asegurado, 4 grupos de a 4, o sea, son 16 soldados que estaban custodiando a Pedro. 16 soldados para que Pedro no escapara. Bien, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia mientras Pedro estaba en la cárcel? Orando, hermano. No quejándose, estaba orando. ¿Ya? Orando al Señor. Eso es importante porque después va a salir también a la luz. ¿Ya? Y bien, y en el 6, versículo 6, ahora nos vamos. Pedro es librado de la cárcel, del versículo 6 al 11. Bien, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí hay una cosa importante. Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Mire, hermano, cuando yo era pequeño, hace poco tiempo atrás, yo me acuerdo que íbamos en el barrio donde yo vivía, había un club deportivo, íbamos a paseo, a la Poza Cristalina, allá en Quillota. Hace poquito tiempo. Ya no sé si existe la Poza Cristalina. No sé si ya no hay agua ahí, ¿no? No. Pero hace como unos pocos años atrás había agua. No. Ya. Bien, entonces yo me acuerdo, hermanos, que no dormía en toda la noche pensando que tenía que ir a paseo al otro día. De solo pensar que iba a paseo, despertaba cada rato que no me iba a quedar dormido, que tenía que estar a las 6 de la mañana. Estaba tan contento y tan ansioso que no dormía en toda la noche. Y a veces también cuando uno tiene un problema, una situación complicada, ¿qué hace? Se desvela, ¿o no? Hace poco me desvelé porque en el trabajo hice una cosa y mandé un correo y después me quedé inconsciente con eso ahí. Después no podía dormir, eran como las 4 de la mañana y me desperté. Pero cuando hay una preocupación, cuando hay algo complicado así, los desvelamos, ¿no es cierto? Pero aquí lo que me llama la atención, hermano, que dice ¿qué dice acá? Dice, y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Ya, en el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel no, perdón, estoy en el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Estaba tranquilo, ¿no es cierto? Confiado. La iglesia estaba orando, él había orado y estaba con cadena, igual durmiendo. No sabía qué iba a pasar otro día con él, quizás lo iban a matar. No sabía él lo que iba a pasar con él al otro día. Pero él estaba confiado en el Señor. ¿Ya? Pedro estaba durmiendo. Eso me llama la atención, cómo él confiaba. Y yo ahí me acordaba de cuando yo era pequeño y
y estaba ansioso, y cuando hay algo que me preocupa, que también me cuesta dormir, pero vi que Pedro dormía en una situación muy complicada. Y aquí, en el 7, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. El poder de Dios. Lo tocó, ¿no es cierto? Levántate, y las cadenas se soltaron, hermano. ¿Ya? Se soltaron las cadenas. Era un ángel del Señor. Bien, y dice acá, la cárcel, y tocando, y diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. En el 8 dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, el ángel le dio órdenes a Pedro, y Pedro obedeció sin discutir, sin cuestionar nada. ¿Ya? Vamos a ver más adelante lo que dice después. 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Él no sabía que era verdad, dice, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él pensaba que estaba en una visión, pero nunca dejó de obedecer. Él pensaba que era una visión, pero nunca dejó de obedecer. Bien, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, el ángel estuvo ahí acompañándolo. Pedro, ¿cómo salió de la cárcel? Corriendo. Dice, caminando. ¿Ya? Salió caminando. Y el ángel después se fue del lado de él. Bien. Vamos ahora, leímos hasta el versículo 10. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo, pero nunca cuestionó. Hay cosas que a veces no las entendemos, pero las podemos hacer porque el Señor nos manda que las hagamos. Y quizás después el Señor nos revela por qué teníamos que hacer lo que hicimos. Pero lo importante es que hay que obedecer. Hay que obedecer. ¿Ya? Y aquí dice, y todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. O sea, ¿fue librado de quién? De la mano de Herodes. Y del pueblo judío, que esperaban, ¿no es cierto?, que lo peor para él. Quizás que tuviera el mismo destino que tuvo Jacobo, la muerte. ¿Ya? Bien. Y después de esto, ¿no es cierto?, de ser liberado de la cárcel, el testimonio de Pedro en Hechos 12, del 12 al 17, cuando va, ¿no es cierto?, donde los hermanos, vamos a leer ahí, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. María dice que esta era una casa muy grande, donde estaban los hermanos, que era una familia adinerada. Marcos es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos, Juan Marcos. Y es el mismo que fue al primer viaje misionero con Pablo y Bernabé. ¿Ya? Y ahí después el hermana Flor le toca a usted. Ahí le toca a la hermana Flor, ¿no es cierto?, cuando el hermano Juan Marcos no se devolvió del viaje. ¿Ya? Este es el mismo Juan Marcos. Bien. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Ya? Yo busqué lo que es Rode, y Rode significa en español rosa. Así que podríamos decir aquí, a escuchar una muchacha llamada Rosita, la hermana Rosita. ¿Ah? Aquí salió la hermana Rosita. Entonces, Rode significa en español rosa, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo
no abrió la puerta, sino que corriendo adentró, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hermano, aquí hay algo especial. Los hermanos estaban orando. Y cuando llegó Pedro no creían que era Pedro. Estaban orando para que el Señor liberara a Pedro, los guardara, y cuando lo ven, no creen que él. Ni siquiera le abre la puerta, sino que se devuelve la mujer y Rosita, ¿no es cierto, la hermana Rosita? Se devuelve y después los hermanos no creen. Y cuando lo vieron empezaron a... Y él les bajó un poco para que no escucharan quizás los demás que estaban por ahí. ¿Ya? Pero no, puede pasar eso. De repente puede pasar, hermanos, que a veces oramos y por si acaso. ¿Ah? Y ahora oramos al Señor y cuando el Señor hace, lo hizo el Señor. Como que no pensamos que el Señor puede hacer las cosas. A veces oramos por costumbre. Pero hay que orar por fe y hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor. Y el Señor hace. Y acá dice que entonces aquí, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que? No, me equivoqué. Otra vez me equivoqué. Estoy mal. Usted dígame, parece que no me están siguiendo la... ¿En cuál vamos? ¿Cuál vamos a ver? Ya es. Era para saber si están atentos, ¿no? Si sabía que estaban en el 17. Pero él, haciéndolo con la mano señal de callarse, se les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Se fue de ahí. ¿Ya? Se fue del lugar porque no era bueno que estuviera ahí porque Herodes capaz que lo persiguiera. Hermana Pamela, Jacobo, ya, pues les voy a explicar. Jacobo era el hermano de Jesús, ¿ya? Era otro, este no era apóstol, pero mire, cuando murió, dice la historiadora, cuando murió el primer apóstol que es Jacobo, ¿no es cierto? El apóstol, como que ya empezó a menguar el asunto y Jacobo, el hermano de Jesús, pasó a ser líder de la iglesia, a tal punto que en el capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan cuando fue Pablo, y dijo que había muchos gentiles convertidos y que qué iban a hacer con ellos, si tenían que guardar la ley de Moisés, si tenían que guardar los rituales de la ley, circuncidarse, todo eso, porque algunos querían que los gentiles que se convertían siguieran las costumbres judías. Entonces ahí estuvo el concilio de Jerusalén, que lo presidió Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Ya? Él, el que tomó el presidente de la iglesia, digámoslo así. Y él, con lo cierto, estaba ahí, estaba Pedro también. Aquí Pedro, en la última vez que aparece Pedro en este capítulo. Después aparece en el capítulo 15, donde también está ahí, y apoya a Pablo con respecto a que los gentiles no den que guardar los rituales de la ley, sino que den abstenerse ¿de qué? Sangre de ahogado y de sangre sacrificado a los ídolos y de fornicación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ya han de acuerdo. Ese hermano Pamela es ese Jacobo. Hermano, pastor, ¿usted iba a decir algo? Ya. Sigamos entonces. Qué bueno que el profesor puede explicar. Ya. Gracias por ese privilegio que me dan. Bien, luego que fue de día, de 18 horas, luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro.
Bien, entonces ahora viene la otra parte, 4. Herodes castiga a los guardias, Hechos 12 del 18 al 19. Aquí desaparece Pedro hasta el capítulo 15, como decía antes. Pedro era la llave para ganarse el favor del pueblo judío, para recibir los aplausos. No sé por qué puse Pedro era la llave, no sé por qué Pedro era la llave para ganarse el favor del pueblo judío, para recibir los aplausos. Ya, que claro, si con todo lo que él pasó, podría haber vanagloriado y haber dicho, miren, aquí me sacó el Señor, aquí estoy yo, porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy preferido, yo soy acá, yo soy allá. Pero todo lo que pasó fue para la gloria de Dios, porque Dios tenía un propósito con él. Pero no era para vanagloria, no era para... Ahora, cuando Dios hace algo en nosotros, no es para que nosotros digamos, oh, es que yo soy especial. No, es por la misericordia de Dios. Todo es por la misericordia de Dios, hermano. Si yo estoy aquí parado ante usted, este pobre hombre, es por la misericordia de Dios, no es porque lo merezcamos, porque ninguno de nosotros que estamos acá merecemos nada, porque es de Él, todo es de Él. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué pasó acá con él? ¿Qué hizo Herodes? Castiga a los guardias y los mata. Los mata a los guardias. ¿Ya? Porque se escapó Pedro. Bien. Y quinto, la muerte de Herodes. Bien. Aquí la muerte de Herodes vamos al 20. Y Herodes, en el 19, no sé si lo leí, parece que no. Más Herodes, habiéndolos buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Dónde se quedó entonces Herodes? Me dijo, no, aquí ya no, con lo que pasó, perdí toda popularidad. ¿Por qué? Porque se le escapó Pedro, ¿ya? Y estaba tan molesto por esto, se frustró porque él quería quedar bien con los judíos, apresando a Pedro y haciendo todo lo que quería hacer él, pero resulta que el ángel del Señor se le adelantó, el Señor se le adelantó y lo liberó antes. Quizás él lo iba a liberar, pero no fue el que lo liberó, fue el Señor que lo liberó. Entonces él iba a perder popularidad y ¿qué hizo? Se fue de ahí. Se fue porque no le resultó el plan que él tenía. Ya, ¿y qué pasó? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Aquí vinieron los de Sidón, de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran unas poblaciones, digámoslo así, de Fenicia, ¿ya? Y Herodes estaba enojado con ellos. Y como todo lo que ellos recibían para alimentación venía de Cesarea, de los lugares de donde gobernaba Herodes, Agripa. Entonces, ¿ellos qué hicieron los de Sidón y de Tiro? Vinieron a Cesarea para ponerse en la buena con Herodes, para que Herodes permitiera que pudiera llegar los alimentos a ellos. Entonces, ¿qué hicieron esto? Sobornaron, ¿no es cierto?, a un guardia, a una persona ahí del palacio de confianza, para entrar y poder estar ahí ante el rey y poder conversar con ellos y quizás llegaran a un acuerdo ahí, en este lugar, para que ellos pudieran tener los alimentos, ¿ya? Dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, ¿ya? Les arengó. Ahí sale la palabra arengar. ¿Qué es una arenga? Es un discurso que se expresa con el objetivo de exaltar el ánimo de quienes oyen el mensaje. En su origen, el concepto aludía a una proclama pronunciada en el seno del ejército, aunque el significado luego se extendió hacia la política, el deporte y otros ámbitos.
Entonces, arenga es como motivar. Ahora se usa mucho la arenga, los políticos lo usan mucho. Arengar a la gente para que sí, vamos a tener esto, sí, no voy a decir lo que nos ofrecen, pero sí. Y en el Congreso, ¿no es cierto?, cuando hay la cuenta pública, todos aplauden, y el presidente dice, vamos a subir el sueldo, y todos aplauden. Y ese es arengar, pues, hermano. Arengan a la gente para que aplaude, para que la gente se motive, se ponga contenta y diga, ¡viva los políticos! Entonces, eso hacen los diputados, los senadores, el presidente y todos, arengan al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo, ¿no es cierto?, quede conforme. Y aquí, ¿qué es lo que hizo Herodes Agripa I? Arengó al pueblo, ¿no es cierto? Y le decía cosas, y estaban los de Sidón, los de Tiro, que necesitaban, ¿no es cierto?, alimentación, que necesitaban ganarse el favor de Agripa, y para que le diera lo que quería. Sí, viva Agripa, viva Agripa, viva, viva, y gritaban todos. Yo no voy a gritar porque si no se van a despertar todos. Pero viva, viva, viva. ¿Ya? Y gritaban todos, y estaba todo emocionado. Entonces, ¿qué pasó acá? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Pero ¿saben qué? Yo busqué esto. Y la versión, y de acuerdo a lo que estudié, no es que ellos estaban rechazando a Agripa. Voz de un Dios, decían, y no de hombre, porque reconocían en Agripa un Dios. Con lo que él decía, como lo que le prometió y todo lo que él hacía, eso es lo que él quería, porque él se vistió, ¿no es cierto?, como un rey, con ropa. ¿Sale aquí o no? Dice, al momento un ángel antes, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, acá, y en el 21, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Se sentó, dice que la vestimenta que andaba trayendo era con hilo de oro, dicen, y con piedras preciosas que tenía él en el vestido. Entonces, con el sol, el vestido resplandecía, y él resplandecía, entonces, y con lo que decía, entonces el pueblo, él arengaba al pueblo, y el pueblo decía, oh, es un Dios, no es un hombre, estamos escuchando la voz de un Dios, y lo exaltaban. Y él, ese es el propósito de él, que lo exaltaran, que la gloria se la dieran a él, que él fuera tomado como un Dios. ¿Ya? ¿Y qué pasó cuando él se consideró como Dios y lo aclamaron como Dios? Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de un Dios. Algunas versiones, dice, algunas traducciones sale un Dios con minúscula, y algunos dicen un Dios pequeño. ¿Ya? Y al momento, y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Dicen que cuando lo hirió se lo llevaron, y al llevarlo lo tenían ahí, porque dicen que no murió al momento, dicen que lo llevaron, lo acostaron en su cama, en el palacio, donde queda, y cuando lo abrieron estaba lleno de gusanos. Lleno de gusanos. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. ¿Ya? Porque no le dio la gloria a Dios. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 24. Murió este hombre comido de gusanos, que quiso robar la gloria a Dios, que quiso ser igual a Dios. ¿Y qué pasó con él? Vino un ángel del Señor y lo liquidó, porque Dios es poderoso. Y a pesar de que este hombre murió y todo lo que le pasó, ¿qué pasa con la palabra del Señor? ¿Qué dice?
pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Porque Dios tiene el control de todo. Porque Él es poderoso. Porque Él, ¿no es cierto?, se merece toda la honra y toda la gloria. De Él todo. A veces, hermanos, los elogios son buenos. Es bueno de repente elogiar. Pero los elogios tienen que ser como un chicle. Usted, como un chicle, tiene sabor, rico el sabor, pero el sabor se pasa. Y no sirve más para nada. Así son los elogios. Sirven para el momento, sabor, un gusto, pero ahí queda. Pero si usted se traga un chicle, ¿qué pasa? No le alimenta, no le sirve para nada. Es solamente para el momento. Así son los elogios, son como el chicle. Puede ser dulce un rato en la boca, pero si usted se lo traga, no alimentan, no sirven para nada. Si alguien te dice un elogio y tiene algo de verdad, disfrútalo, pero no te lo tragues. Y si te lo traga, y si te llega el momento en que te gustó y quieres seguir con eso, escúpelo. No te alimentes de ellos porque no sirven para nada. La gloria es para el Señor. La gloria es para Él. Herodes se alimentaba de los elogios. Todo el ego, la gloria que quiso comer Herodes, lo agusanó por dentro. Toda la gloria, ¿no es cierto?, que él quiso recibir, todo lo que él comió, lo que hizo fue agusanarlo por dentro. Cuando tú y yo no le damos la gloria a Dios, nos colgamos la medalla de lo que Dios ha hecho. O sea, tomamos lo que le merece a Dios, lo tomamos como de nosotros. Y nos colgamos esta medalla que solamente le corresponde a Dios. Y eso puede pasar, que quizás tenemos un buen trabajo y decimos sí, porque yo lo merezco, porque Dios me ama, porque yo soy bueno. No. Hay personas que quizás pueden ser más capaces que yo, pero no han tenido la misericordia del Señor de lo que yo tengo. Porque es por misericordia de Dios, no es por mérito propio. Entonces nadie tiene lo que Dios nos da, es por la misericordia. No es porque lo merezcamos, no es porque son por nuestras capacidades. Porque yo siempre digo, en los años de trabajo que llevo, 39 años trabajando, en la misma empresa, en el mismo lugar, no es por mérito propio. Han despedido a muchas personas, mucha gente se ha ido. En todos los años que yo he trabajado han habido grandes despidos. Y a mí no me han despedido. Pero no es por mérito, porque yo sé que hay personas que tenían más capacidad y que quizás eran mejores que yo, pero se fueron. Y no es por mérito, sino que es por misericordia de Dios. Entonces, siempre todas las cosas que nos pasan, sea para bien o para mal, es para la gloria de Dios. Porque Dios tiene un propósito. Y Dios tiene que cumplir ese propósito en nosotros. De alguna manera. Por eso no es bueno que nosotros nos tememos para nosotros cosas que son de Dios. Porque lo único que podemos lograr es que nos pase lo mismo que pasó a Herodes. Que nos podamos agusanar por dentro. Y en nuestro corazón, en vez de tener a Dios, en vez de tener la alimentación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en vez de tener el gozo del Señor, en vez de tener en nuestro corazón lleno de la presencia de Dios, tengamos en nuestro corazón lleno de cosas que son nuestras. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿De qué se está alimentando nuestro corazón? De lo que nosotros hacemos, de los logros que tenemos nosotros, de lo que hemos conseguido. Oiga, y eso no solamente para el mundo. A veces nosotros también como iglesia podemos decir, el Señor me llamó para maestro, el Señor me llamó para esto, el Señor me dio estos dones, yo tengo este don, yo soy el del don, y llámenme a mí porque yo tengo el don Juan, no sé el don que sea, pero todo es de Dios, la gloria es para Él, nada es nuestro, hermano, ni nuestros hijos son nuestros.
Y no creamos, hermanos, que si nuestros hijos están en el Señor es porque nosotros hemos sido buenos padres, porque nosotros le hemos enseñado la palabra y porque nosotros le inculcamos al Señor. No, es por misericordia de Dios. Es por misericordia de Dios. Por misericordia de Dios. Así que si su hijo está en los caminos del Señor es por la misericordia del Señor. No es mérito. Y su hijo no está en el Señor y usted siente que usted le sirve al Señor, que usted es fiel al Señor y no está en el camino. El Señor sabe, tiene el control de todas las cosas, hermano. Usted ore. Ore como estaban orando en la iglesia cuando estaba Pedro en la cárcel, estaban orando. Así tenemos que estar nosotros, orando. Orando porque no es nuestro, no depende de nosotros. No podemos hacer como Herodes. Él tiene los tiempos, Él sabe lo que hace. Si vivimos o morimos, del Señor somos. Y para Él vivimos. Y para Él morimos. Entonces, no nos desesperemos. A veces nos desesperamos porque creemos que el tiempo de nosotros es el mismo tiempo de Dios. Y no es así. Entonces, nada es mérito propio, hermano. Así que si sus hijos caminan en el Señor, déle gloria al Señor. Pero es por misericordia del Señor. Todo lo que tenemos es de la misericordia del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Usted tiene sus peticiones. Usted sabe lo que hay en su corazón. Si hay algo que está quitándole la gloria a Dios en su vida o en mi vida, entreguémoselo al Señor. Quizás hay algo que está quitando la gloria al Señor, quizás nuestras preocupaciones, nuestros afanes, nuestros programas, quizás nuestras enfermedades, quizás queremos que el Señor nos sane al instante, que el Señor haga algo, pero el Señor tiene el control. Y Él sabe por qué estamos como estamos y dónde estamos. Así que entréguenle al Señor en esta mañana toda su ansiedad, todos sus afanes, todo lo que pueda estar haciendo estrado en su corazón, para que el Señor se pueda glorificar. Señor, en esta mañana te alabamos, te glorificamos, Señor. Glorifícate, Señor, en esta mañana, en cada vida, Señor, de mis hermanos. Tú conoces su corazón, Señor, tú conoces sus vidas, Señor. Tú conoces lo que hay en ellos, Señor. Cuáles son sus preocupaciones. Tú conoces mis preocupaciones, mis afanes. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos en esta hora todos nuestros afanes, toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, Señor, que están ahí, muchas veces estorbando nuestra vida espiritual, Señor. Toda vanagloria, Señor, sea sacada en el nombre de Jesús. Porque no hay mérito en cada uno de nosotros, Señor. No nos podemos colgar la medalla que te pertenece a ti, Señor. Señor, sé tú obrando, Señor, esta mañana. Sé tú tomando el control de todas las situaciones, Señor. Oh, Dios mío, controla nuestras vidas, Señor. Pone la paz en nuestro corazón, pone el gozo, Señor. Porque tú, Señor, has ofrecido gozo a nuestra alma. No esa paz, no ese gozo como el mundo lo da, sino que esa paz, ese amor, ese gozo que viene de parte tuya, Señor. Esos ríos de agua viva, Señor, que tú envías con tu Espíritu Santo. Señor, que el que cree en mí, ríos de agua viva correrán en nuestros corazones, Señor, en nuestra vida, Señor. Toma el control, Señor. Señor, pone paz en nuestros corazones, Señor, para que no estorbe, Señor, el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra tuya, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bien, el texto clave lo vamos a leer nuevamente, para que es como la conclusión. Romanos 11:36. Romanos 11:36.
¿Ya? ¿Amén? Ya. 1, 2, 3. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Gloria al Señor. Bien, vamos a tomar la ofrenda. Aquí tengo la secretaria que dice aquí. Andrés y Roberto. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, amado Dios. En esta hora, amado Dios, le rogamos, bendito Padre Celestial, que usted por su misericordia podamos otorgar esta ofrenda para su casa, amado Dios, como los demanda su palabra, amado Dios. Y a cada uno de los presentes y aún los que están ausentes, amado Dios, usted proporcióneles, amado Dios, de su bendición, amado Dios. Guíenos, oriéntenos a toda verdad, a toda justicia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está el ofrendero? Acá.